20 minutos para las 11, siguen en la sintonía de la RPA, esto es Noche tras Noche, y este sábado a las 8 de la tarde en la antigua Escuela de Comercio se estrena La imperfección y la paciencia, un documental que forma parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Sisión dentro de las secciones Esvilla y Cine Asturiano. Se trata de una obra dirigida por Michel Suárez y Alex Zapico que nos acerca al universo de los hermanos Campal, dos sastres de Nava que llevan toda una vida cosiendo con precisión, con humildad y con belleza. Muy buenas noches, Michel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Con nervios antes del estreno del sábado? Pues sí, francamente, después de tantos años preparando la película, ya vemos que se acerca al final del túnel y sí. Permíteme una puntualización antes de empezar, por favor. Sí, sí. En realidad se trata no de una película documental, sino de un largometraje. Hay un guión, hay unos actores, así que a pesar de las confusiones y la imperfección y la paciencia, es un largometraje. Muy bien. ¿Y cuántos años os ha llevado? Que decías que eso, claro, que a la hora del estreno ves el fruto de ese trabajo. ¿Cuánto tiempo os ha llevado? Bueno, en realidad aparecemos en el taller de los Campal hace aproximadamente una década y después de varios años de observación decidimos que ahí había una película, que había que trazar no solo el itinerario profesional de los hermanos Campal, de la familia Campal en general, sino también pretendíamos que aquello fuese un viaje al mundo del silencio, de la atención, de la lentitud, de la calidad, del saber hacer, de esa resonancia con el mundo de los artesanos. Y eso nos llevó pues aproximadamente unos 5 o 6 años de observación y el resto de preparación de la película, hasta este sábado a las 8 de la tarde. ¿Y qué ha sido lo que os llamó la atención, lo que os atrajo de esos hermanos Campal? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, yo en esa época procedía al mundo académico y estaba preparando una tesis doctoral sobre la crítica antiindustrial. Y cuando llegué al taller me encontré con un escenario plenamente premoderno. Me encuentro con una familia de artesanos, me encuentro con un modus operandi muy concreto, muy artesanal, es decir, hecho a mano, una organización de todos los fenómenos donde no hay una división del trabajo, donde hay un control de todo el proceso productivo, es decir, formas de trabajo no habituales. Me encuentro también con un proceso de transmisión muy infrecuente, es decir, un hijo aprendiendo el oficio donde se debe, en el taller, con el padre y con el hijo, y con el tío, perdón. Y me encuentro también con una suerte de sensualidad, de resonancia ya perdida, es decir, un proceso de creación y de fabricación que genera un vínculo especial con la materia que las formas modernas de trabajo han suprimido por completo en aras de operaciones realizadas por una máquina, por un algoritmo. Me encuentro con un mundo de sensualidad, de silencio, me encuentro con un modus operandi muy concreto y me encuentro con una familia, insisto, con un modo de vida premoderno. Ellos comenzaron apenas con 12 años en un taller, luego a los 18 ya habían abierto su propia sastrería en Nava. Claro, esa manera de trabajar, de entender el trabajo y de entender la propia vida es muy diferente a lo que ahora vive la juventud asturiana, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, sí, por supuesto, no solo la juventud asturiana, la juventud mundial, porque sí. la población mundial. Sí, Estamos hablando de un pensamiento manual, es decir, trabajar con las manos durante muchas horas a lo largo del día. Son trabajos que están llenos de rutinas, de automatismos, pero al mismo tiempo, como te decía antes, está lleno de sensualidad también. Bien, esa relación con la materia nos colocaba en primer lugar ante el problema del trabajo contemporáneo, ¿no? ¿Qué trabajos nos ayudan a vivir? ¿Qué trabajos son vocacionales realmente? ¿Qué trabajos ayudan a desplegar el potencial de cada uno? ¿Qué trabajos son buenos para la comunidad? ¿Qué tipo de trabajo produce objetos bellos y funcionales? Estos debates, que son fundamentalmente políticos, han desaparecido por completo de la escena contemporánea y eso es lo que nosotros nos encontramos ahí. En primer lugar, el placer de las formas, la belleza, y después un trabajo no degradante. Como te decía, yo venía de la universidad y tenía una serie de referentes, el más notable desde luego era William Morris,
Y entonces fuimos tratando de encajar todo lo que estábamos viendo allí con las tesis de Morris. Y Morris decía que el sistema industrial había producido, en primer lugar, una hipertrofia de la producción por sí misma. En segundo lugar, una degradación de los productos. Y en tercer lugar, una degradación del propio trabajo. Bueno, eso no tenía cabida en el taller de los Campal, que como dices empezaron con 12 años, son dos sastres muy competentes. Tengo un armario lleno de prendas de ellos que lo pueden atestiguar. No solo los ajustes, también los acabados. Son gente muy competente en el oficio, pero además son gente a la que les gusta lo que hace. Es decir, no puedes hacer esto si no tienes una vocación muy poderosa, ¿no? Entonces todo esto fue lo que nos encontramos cuando llegamos ahí. Y vimos que podía encajar perfectamente como una crítica de esta civilización de la máquina y su acumulación cotidiana de horrores. Comentabas que atestiguas, porque en tu armario están los productos que ellos realizan. Claro, también eso, el trabajo artesanal hecho con dedicación, con esfuerzo, con cariño. En un momento en el que puedes comprar cualquier tela mal hecha en una página web china, qué importante es, ¿no? El volver a apoyar ese tipo de oficios. Bueno, en realidad son dos animales completamente distintos. Claro. Cada pieza debe ser realizada debe ser planificada, digamos. Hay un proyecto de prenda. Uno la piensa y eso te exige, en primer lugar, conocer la tradición. Conocer tu propia geografía física, conocer los colores, los contrastes. Y tienes que ser de alguna manera crítico de arte para conocer el tema de los colores, los contrastes. Tienes que ser, por otro lado, un conocedor de la tradición, qué tipo de solapa, qué tipo de bolsos, qué tipo de hechura. Y por otro lado, tienes que saber qué tipo de preferencia, qué tipo de gustos personales. Eso se forja a lo largo del tiempo, a través del ensayo y el error. Y por supuesto, ellos te van orientando también en el aspecto técnico. Entonces hay una parte, es un poco como en el cine, hay una parte artística y otra técnica. Entonces ellos tienen esa parte artística y esa parte técnica. Y hay una especie de toma y daca que no da sus frutos de una manera inmediata. Toma su tiempo, tienes que equivocarte, tienes que saber que aquellos bolsos con tapeta que hiciste al principio no te convienen, que te van mucho mejor los bolsos de parche, por ejemplo. Hay un proceso de aprendizaje constante y esa es una de las grandes virtudes de la sastrería, la coproducción. Vas acompañando la prenda a lo largo de todo el proceso y vas intercambiando opiniones con los sastres. Esto no tiene nada que ver con llegar a un establecimiento, descolgar algo de una percha y pagar al salir, evidentemente. Además después tienes que encajar en una medida industrial. Aquí está todo pensado para ti, hay un mimo, hay un rigor, hay una aplicación por parte del sastre y después los resultados evidentemente son incomparables. Los precios también, perdóname que te lo diga, obviamente sí, los precios también, pero claro, la durabilidad, que es una de las grandes ventajas de la sastrería, la durabilidad. Primero, la prenda está pensada por ti y va a durar mucho más en tu armario. Y después va a tener una resonancia, tú vas a tener una resonancia muy superior con esa prenda, porque forma parte de tu gusto o de tu gusto en una determinada época de tu vida. De alguna manera constituye una memoria de tela, ¿no? Y habría mucho que hablar sobre esto y el arte de vestirse en momentos dramáticos, la importancia de vestirse en momentos dramáticos. Hay toda una literatura concentracionaria, me refiero al periodo entre guerras y a la Segunda Guerra Mundial. Hay una gran literatura de memorias personales donde se refleja precisamente que la ropa era capaz de convertirse en una especie de clavo ardiendo para mucha gente en una situación límite, dramática, desesperada. Pues recuerden, este sábado a las 8 de la tarde en esa antigua Escuela de Comercio de Gijón se estrena La imperfección y la paciencia, largometraje dirigido por Michel Suárez y por Alex Zapico sobre esos dos hermanos Campal, esos dos sastres de Navà. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien el estreno de esta película. Muchas gracias a vosotros, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Noche tras noche, en RPA, con Diego Asenjo.